En esta lección abordaremos un proyecto que nos permitirá integrar algunos de los conocimientos obtenidos a lo largo del curso para resolver un problema en particular. El problema se trata quizás de una disciplina propia de ingeniería civil, mecánica o ambiental, pero a lo largo de este podremos ver cómo utilizar diferentes herramientas y diferentes funciones para manipular información. El proyecto consistirá en una pequeña prefactibilidad de un proyecto hidroeléctrico, para lo cual partiremos de un documento que nos presenta los caudales y conforme avancemos en este problema vamos a ir incorporando algunos datos asumidos que nos permitirá obtener resultados. Empezaremos entonces por definir en nuestro directorio o en nuestra máquina una carpeta en donde vamos a alojar el contenido de este proyecto. En mi caso le he llamado Producción Hidro. Como documento o como recurso de esta lección podrás encontrar un archivo que se llama caudales. Podemos notar que se trata de un archivo de Excel por su extensión. Este archivo debe ser colocado en el current folder o en el mismo directorio en donde tenemos actualmente el trabajo o la sesión de MATLAB, con el objetivo que inmediatamente lo tengamos por acá. Para conocer la información que contiene este archivo, no es necesario irnos a Excel. Hacemos clic derecho sobre este, podemos hacer clic después en Abrir, y vamos a obtener una visualización similar a Excel, pero si nos damos cuenta estamos siempre en MATLAB, en donde vamos a encontrar el contenido del archivo. Podemos ver que tenemos para diferentes años en la primera columna caudales para cada mes. También podemos notar que tenemos una segunda pestaña CDC, en donde vamos a tener un porcentaje de duración anual del caudal especificado en la segunda columna o en la columna B. Vamos a tener también los días que representa el porcentaje que anteriormente identificamos y luego la cantidad de días al año que se mantiene este caudal. Esta es información propia que encontramos en cualquier curva de duración de caudales. Por último, también tenemos el caudal ecológico, que será el mismo para todos los días del año. Una vez hemos visto ya en qué consiste el contenido de este archivo, podemos cerrar y podemos pasar a crear un nuevo live script. Hacemos clic aquí, le podemos poner un título, vamos a texto y le vamos a llamar como título Cálculos de producción hidroeléctrica, por ejemplo. Podemos cambiar el formato de esta primera línea, ya que se trata de un título. Vamos entonces a la pestaña de Live Editor, texto, vamos a buscar título y listo. Y podemos también agregar algunas guías de lo que vamos haciendo conforme avanzamos en nuestros cálculos. Podemos entonces indicar aquí que vamos a importar la información, importación de datos, por ejemplo. Y ahora sí, vamos a volver a llamar una línea de código para empezar a trabajar. Antes de continuar, podemos guardar nuestro archivo para no perder información en dado caso tengamos algún cierre inesperado. Vamos a colocarle un nombre al archivo. Le podemos poner generación-hidro. Recordemos que cuando estamos nombrando archivos de MATLAB es conveniente que no utilicemos símbolos como tildes, por ejemplo, que no utilicemos mayúsculas ni dejemos espacios. Con ese propósito, así encuentro oportuno llamarle a nuestro documento o a nuestro proyecto. Vamos a guardar entonces. Nos damos cuenta que estamos en la misma carpeta en donde estamos ubicados ahorita, así es que guardamos y podemos empezar ahora a trabajar. Lo primero que haremos es importar el contenido del archivo de Excel que ya hemos visto acá, que tenemos denominado como caudales. Vamos a guardar esta información
en una variable llamada num y vamos a utilizar la función xlsread que encontramos aquí para poder extraer la información. Como argumento debemos de pasar entre comillas dobles el nombre del archivo. Aquí tenemos la ventaja de que el Live Editor ya nos está indicando cuál es el archivo que tenemos dentro de nuestro current folder, así es que hacemos clic aquí y vamos a pasar un segundo argumento que va a referirse a la pestaña en donde está el contenido que queremos obtener. Si vamos nuevamente a este archivo, o si recordamos desde un principio que tenemos dos pestañas, y la pestaña en donde encontramos el contenido que queremos trabajar es en la pestaña CDC. Así es que vamos a escribir el nombre de la pestaña como argumento, siempre utilizando comillas dobles. CDC. Y podemos ver qué obtenemos al momento de ejecutar. Tenemos entonces una variable num, que hemos llamado de esa manera al principio, y tenemos cada una de las columnas que conforman el contenido que vimos. Algo que es muy importante es que si podemos notar, tenemos únicamente los valores numéricos como respuesta. Es importante darnos cuenta de eso. Una vez notamos entonces que tenemos cada columna de información aquí, podemos importar de manera individual cada una de ellas para guardarla en una variable distinta. Vamos entonces a extraer primero, por ejemplo, el caudal. Llamémosle Q mayúscula a la variable en la que vamos a guardar la información y vamos a utilizar la misma función, xlsread. Le vamos a pasar como argumento pues el mismo nombre del fichero que estamos manejando, caudales. Le vamos a pasar la misma pestaña que es CDC. Pero ahora vamos a indicar en dónde es que se encuentra el contenido que queremos extraer. Eso lo vamos a pasar como tercer argumento. Vamos de nuevo al archivo, vamos a caudales, lo voy a abrir nuevamente y nos vamos a dar cuenta que en la pestaña CDC lo que yo quiero obtener, que son los caudales, lo tengo almacenado o ubicado en la columna B. Esto me va a servir para llamar toda esa información de manera más fácil. También podemos ver que los días los tenemos en la columna C, la cantidad de días en la D y el caudal ecológico en la columna E. Por lo tanto, yo puedo facilitar un poco aquí el asunto y puedo escribir en comillas simples el término B, B, con lo cual voy a estar indicando el rango de valores que voy a llamar. Entonces ejecuto aquí esta función o esta línea y me voy a dar cuenta que en la variable Q ya he obtenido o ya he extraído todo el contenido de la variable B del archivo original. Eso quiere decir que si quiero obtener el contenido de la columna de días, lo que tengo que hacer es obtener el contenido de la columna C. Voy a hacer aquí algo, voy a copiar y voy a pegar. Le voy a llamar días a esta variable y en vez de seleccionar el contenido de la columna B, lo haré para C. De tal modo que al ejecutar nos damos cuenta que el contenido de esta columna ya lo hemos extraído a la variable días. Recordemos que para no estar llenando el output, aquí porque estamos pues aprendiendo a hacer o empezando a hacer este ejercicio, pero para no llenar el output de contenido, podemos ocultar del output cada una de estas variables escribiendo punto y coma al final de la línea. Lo haremos en un momento. Voy a volver a pegar aquí otra línea y vamos a extraer la cantidad de días en la que está presente el caudal. Vamos a llamarle días pors o porc, días por caudal, eso es lo que significa. Recordemos siempre utilizar variables que nos hagan alusión al contenido que van a representar posteriormente para que no nos cueste entender qué es lo que estamos haciendo. Y esto va a ser el contenido de la columna D. Y por último podemos extraer el caudal ecológico, QECO,
que está alojado en la columna E. Si en algún momento lo que queremos nosotros es obtener información de alguna fila, pues también podemos hacerlo. Aquí vamos a ejecutar, nos damos cuenta que tenemos ya caudal ecológico, días por caudal, días y caudal, y también la tabla completa. Para ocultar esto del output, de hecho esta la voy a dejar en un momento por una explicación que vamos a hacer, vamos a colocar punto y coma al final de cada línea con el objetivo de que al ejecutar pues ya no nos salga toda la información en el output, solo lo que no tiene punto y coma. Como lo decía hace un momento, si queremos obtener información de una fila y no de una columna, lo que podemos hacer es cambiar la letra por el número de fila de la información que queremos. Por ejemplo, vamos nuevamente a Current Folder, vamos a abrir esto como referencia y si quiero obtener pues toda esta fila de información, nos damos cuenta que está ubicada en la fila 2, entonces en vez de escribir aquí B2.B, escribimos 2.2 y nos damos cuenta que vamos a obtener toda la información correspondiente a la primera fila. Es decir, vamos a seguir la misma lógica que seguimos para trabajar con columnas. Voy a borrar esto que no nos va a servir, o bien lo vamos a dejar solo con punto y coma. Así es que una vez hecho eso, podemos pasar a definir información propia de la tubería. Voy a agregar una nueva sección, voy a colocar acá información de la tubería. Vamos a agregar nuevamente una línea de código y vamos a definir información que necesitamos. Por ejemplo, el diámetro de la tubería. Vamos a colocarle 1.90. Recordemos que si queremos colocar algún comentario, lo podemos hacer utilizando el símbolo de porcentaje, ¿no? Podemos colocar aquí diámetro en metros. Todo lo que está después del símbolo de porcentaje no se va a ejecutar. Eso es punto importante. E igualmente, si no queremos que en el output pues aparezca la ejecución de esta línea, de esta manera, que no aparezca esto, podemos colocar punto y coma. Hacia el momento de ejecutar, pues no se va a visualizar. Tenemos entonces eso. Tenemos la longitud de la tubería. Supongamos que van a ser 4000 metros. Igualmente aquí podemos colocar símbolo de porcentaje, longitud de la tubería en metros, por poner un ejemplo. Vamos a colocar una altura de caída, una caída bruta. Coloquemos 300 metros. Ya no voy a colocar más recordatorios solo para no invertir más tiempo en esto, pero claramente lo podríamos colocar luego como recordatorio. Vamos a colocar también el área de la tubería, llamémosle AT, que va a ser igual a pi dividido dentro de 4. Utilizamos la función aquí pi dividido dentro de 4, multiplicado por el diámetro de la tubería elevado al cuadrado. Eso también, si hace falta, si queremos corroborar que lo hayamos escrito bien, lo podemos ejecutar para luego comprobarlo acá con una calculadora, en lo que vamos conociendo y comprendiendo bien cómo funciona el orden de las operaciones en MATLAB. Pero de hecho funciona igual que en todos los lenguajes de programación. Eso no debe ser un problema. Vamos a ocultarlo entonces. Vamos a indicar cuál es el coeficiente de rugosidad. 0.012 vamos a colocar. Como antes decía, esta es información que podemos variar en cualquier momento. Eso no es un problema. Y vamos a calcular el coeficiente F, el coeficiente de Darcy, para este caso, que es 124.5. Corrijo aquí. Vamos a copiar la ecuación directamente. Multiplicado por n elevado al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir dentro del diámetro de la tubería elevado a la 1/3. ¿Ok?
ejecutamos siempre para asegurarnos de estar teniendo resultados correctos. Esto pues ya lo hemos comprobado antes. Y entonces tenemos prácticamente la información de la tubería. Esta es información que deberíamos de conocer y que podemos ir obteniendo dependiendo del tipo de material que vamos a utilizar y del conjunto de ecuaciones para determinar la fricción y los diferentes elementos que lo conforman. No nos vamos a centrar en esto porque nos vamos a centrar pues prácticamente en la ejecución en la puesta en práctica del programa. Crearé una nueva sección ahora para colocar información de la turbina. Vamos entonces aquí, información de la turbina. Ok, creamos entonces un nuevo espacio de código y vamos a empezar por definir alguna información. Primero vamos a definir un QE. No es un Q ecológico, sino es un QE, en el cual pues vamos a ver a continuación cuál es el objetivo de este QE, pero que representa el caudal de equipo, el caudal de equipamiento. Vamos a asignarle un valor de 3.3. Podemos escribir aquí también, para recordarnos, caudal de equipo o caudal de equipamiento. Y necesitamos ahora crear una función. La función nos va a servir para determinar cuál es el rendimiento de la turbina. El rendimiento de la turbina tiene la característica que va a depender del caudal turbinado. Entonces va a ser una función, por lo tanto, del caudal turbinado. Y si nos damos cuenta, en realidad no vamos a tener el caudal de equipamiento a lo largo de todo el tiempo. Si nos damos cuenta, en el caso, vamos a quitar esto de aquí, a quitar el punto y coma para ver cuáles son los valores de Q, y nos damos cuenta que efectivamente durante cierta cantidad de tiempo sí tenemos un caudal superior a 3.3, pero hay alguna parte en donde no llegamos a ese 3.3. Por lo tanto, tenemos que calcular una eficiencia para cada caudal que vayamos a turbinar. Entonces aquí es donde entra la función. Recordemos que cuando vamos a utilizar una función, lo que nosotros debemos hacer es crear la función de último. Es decir, en el Live Editor, hasta en la parte inferior, en la última parte de mi trabajo, es que voy a definir las funciones. Así funciona MATLAB. Un poquito confuso, pero así es como funciona. Entonces vamos a crear una nueva sección y le vamos a llamar a esta función, a este espacio mejor dicho, para recordarnos, vamos a colocarle un heading y le vamos a poner funciones. Y ahora sí, vamos a pasar a definir la función que nos va a permitir realizar esos cálculos. De hecho, vamos a agregar aquí todavía una línea y vamos a colocarle texto normal y le vamos a llamar función de eficiencia de turbina Pelton, ya que es una turbina Pelton lo que vamos a definir. Entonces, esta turbina Pelton va a depender del caudal de equipamiento, el caudal máximo que pueda admitir, y también va a depender del caudal que recibe. Por lo tanto, vamos entonces a escribir el término function y luego vamos a pasar la expresión que va a regir esta función. Va a ser R de rendimiento y va a depender de pues la función rendimiento de turbina. Vamos a llamarle a esta función RT, cuyos argumentos va a ser Q, un caudal que va a recibir, y QE, el cual es el caudal de equipamiento como antes lo indicaba. Ahora, una vez definimos esto, vamos a escribir cuál es la operación que RT va a hacer cada vez que la invoquemos. Es decir, vamos a invocar RT, le vamos a pasar como argumentos Q y QE y nos va a devolver R. Esa es la razón de ser de la función que tenemos aquí. A partir de lo anterior, entonces vamos a definir que R
va a ser igual a una expresión que a continuación voy a copiar aquí porque es larga. Recomiendo que una vez escriba esta función, le pongamos pausa un momento para poder asegurarnos que la hemos escrito correctamente, para revisarla, y posteriormente pues podemos continuar dándole play nuevamente a este video. La función entonces la presento a continuación. Bien, pues esta es la función. Como podemos ver, es una función un poco extensa, pero que está en términos de Q, que estamos recibiéndolo aquí, es un caudal X determinado, y QE es el caudal de equipamiento que anteriormente ya lo definimos aquí, 3.3. Igualmente, si nos damos cuenta, la función es bastante amplia, entonces al final de la primera línea he colocado 3 puntos. Recordemos que estos 3 puntos lo que nos permiten es integrar el contenido de la primera línea con la segunda línea, es decir, esto se trata prácticamente de la misma línea. Y con el objetivo de que no salga totalmente de nuestra pantalla, pues colocamos 3 puntos para poder continuar con la línea siguiente. Si no colocamos estos 3 puntos, el programa va a interpretar que estas son dos líneas distintas y eso nos va a generar un error. Así es que es muy importante eso. Y también, bueno, es muy importante copiar apropiadamente el código. Si nos damos cuenta, utilizamos el operador punto exponencial, no solamente exponencial, porque esta Q que tenemos aquí va a recibir vectores o un vector, ¿no? Que en realidad ese vector que va a recibir es el caudal que vamos obteniendo de nuestra hoja de cálculo. Así es que es muy importante copiar correctamente esta función, para lo cual se le puede nuevamente poner pausa en cualquier momento a este video y asegurarse que se esté copiando correctamente. Así es que vamos a ejecutar acá para asegurarnos que no haya ningún error. Vamos a ejecutar y listo. Ahora que ya hemos definido esta función, lo que vamos a hacer es que la vamos a utilizar para realizar algunos cálculos. Hagamos entonces lo siguiente. Generemos una nueva variable RI. Vamos a llamarle RI de rendimiento del caudal I. Y le vamos a pasar la función RT que acabamos de crear. Si nos damos cuenta, ya la reconoce aquí MATLAB. Y le vamos a pasar los dos argumentos que esperábamos, que va a ser Q, el vector que contiene todos los caudales de nuestra hoja de referencia, y segundo QE, que es el caudal de equipo. Si nosotros ejecutamos aquí esta función, lo que vamos a obtener va a ser un conjunto de valores, un conjunto de rendimientos para cada caudal. Aquí tenemos información. Ahorita pues esa es la figura que tiene, pero ya veremos cómo va a ir cambiando con el paso del tiempo. Así es que vamos a ocultarla, nos quedamos con eso y vamos a definir también alguna otra información siempre correspondiente a caudales. Creemos una nueva sección. Vamos a generar una variable QD que va a ser el caudal disponible consistente en el caudal existente Q menos el caudal ecológico. Definimos aquí el mismo caudal ecológico para todos los caudales, pero si no, pues lo podemos cambiar en el mismo documento original de Excel. Vamos a definir un caudal mínimo. Ese caudal mínimo lo vamos a establecer como el 10% del caudal de equipamiento. Esto es por cuestión de la turbina. Es decir, se requiere al menos el 10% del caudal de equipamiento para poder arrancar la turbina, para que la turbina empiece a funcionar. Así es que lo vamos a definir, ya veremos por qué. Luego vamos a definir otra variable, o mejor dicho, otras variables que van a depender de la ejecución del código. Por ejemplo, el caudal turbinado, QT. ¿Por qué? Porque dependiendo si este caudal que tenemos disponible, el caudal Q, perdón, si es mayor que el caudal mínimo, sí se va a turbinar. De lo contrario, no se puede turbinar. E igualmente a este caudal tenemos que restarle el caudal ecológico para ver cuál es el caudal disponible. Entonces va a ser finalmente este caudal disponible el que, si es más grande que el 10% del caudal de equipo,
sí lo vamos a poder turbinar, de lo contrario lo tenemos que dejar pasar de largo. Entonces vamos a crear un vector vacío que lo vamos a ir alimentando conforme a la ejecución del código. Creemos entonces un vector de ceros, o mejor dicho, la función ceros, y le vamos a pasar la cantidad de valores que nos ofrezca este caudal disponible, o ese caudal que vamos a turbinar. Entonces vamos a utilizar la función len para que este vector de ceros tenga el mismo tamaño que el vector qd. Entonces aquí pasamos qd y le vamos a pasar que la cantidad de columnas sea simplemente una. Vamos a ver entonces qué ocurre, solo para comprobar. Ejecutamos y si nos damos cuenta, qt es una columna de 30 posiciones. Eso se debe a que qd pues también es una columna de 30 posiciones. Vamos a ejecutar acá. Bien, no hemos aquí presioné algo de más. Vamos a ver entonces, ahora sí, ejecutemos. Ahí está. Entonces qd es un vector de 30 por 1. qt es un vector también de 30 por 1. Así que podemos comprobar que esto pues, sí está funcionando. Entonces ahí tenemos un vector vacío por lo pronto que va a ser o que va a ir alimentándose del caudal turbinado. También podemos crear un vector vacío para ir almacenando las velocidades. En realidad pues también va a tener el mismo tamaño que este vector anterior, entonces copio y pego. Lo mismo vamos a hacer para una altura neta, ya que la altura neta depende pues finalmente de pérdidas y algunos otros asuntos. Vamos a colocar lo mismo, un vector de ceros vacío. Vamos ahora a colocar una variable t que va a definir el tiempo en el que se está sosteniendo cierto caudal. Vamos a generar un vector vacío también para ir almacenando la potencia generada por cada caudal. Y por último, una variable producción, en donde vamos a ir guardando la producción para cada caudal. Entonces, si nos damos cuenta, estamos generando vectores del mismo tamaño que el caudal, para que cada caudal lo vayamos multiplicando por una eficiencia específica y vayamos obteniendo para ello una velocidad, una caída neta, una potencia, una producción. Entonces de esta manera definimos lo que necesitamos ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es a definir el caudal turbinado. Para el caudal turbinado lo que tenemos que hacer es utilizar cada uno de los caudales que obtuvimos. Vamos a utilizar entonces un ciclo for, y este ciclo for va a ser válido para un determinado caudal Q que va a ir desde 1 hasta la longitud de QD o el caudal disponible. Así es que vamos a pasarle la función length para cada QD, tal y como lo vemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el caudal es más pequeño que el caudal ecológico, pues no vamos a turbinar nada. Entonces definimos un if si QD en la posición Q, ok, esta es cada una de las posiciones que va a ir teniendo, es decir, como vimos es una columna, entonces la primera posición de esa columna, o si es la segunda o es la tercera, a eso se va a referir esta Q. Entonces, si tenemos Q y esto es menor que o igual que el caudal ecológico en la misma posición Q, vamos a tener entonces que el caudal turbinado, QT, en la posición Q va a ser igual a 0. Punto y coma para ocultarlo. Bueno, tenemos una segunda condición, de hecho tenemos varias condiciones. Vamos a utilizar un else if para agregar condiciones adicionales. Si QD, quiero ver QD, sí, en la posición Q, esto es correcto, sería también más pequeño que el caudal mínimo, ok,
quedamos que no se puede turbinar tampoco. Entonces el Q turbinado en la posición Q, tenemos entonces también que esto será 0. No podemos turbinar menos del caudal mínimo. Ahora, un nuevo else if, ya que vamos a agregar todavía algunas condiciones. Podemos decir que si QD en la posición Q es más grande que Q mínimo, y además, es decir, vamos a agregar una condición adicional, es decir, vamos a agregar aquí paréntesis, vamos a utilizar una función comparativa, una función de comparación y, escribimos doble y entonces, si tenemos esa condición y además tenemos la condición que QD en la posición Q es menor que al QE, que es el caudal de equipamiento, importante, entonces de esa manera el caudal turbinado en la posición Q la vamos a definir como QD en la posición Q. Eso quiere decir, repitámoslo, aquí coloqué estos paréntesis para poder entender que se tratan de dos condiciones que estamos evaluando, ¿no? Si se cumple esto y también se cumple esto, el resultado que vamos a tener es este otro. Pero si no se llegan a cumplir estas dos condiciones, entonces este else if no se va a ejecutar. Vamos nuevamente entonces, definimos que si el caudal disponible en la posición Q es más grande que el mínimo, es decir, sí se puede turbinar, y además es más pequeño que el caudal de equipamiento, vamos a utilizar este mismo caudal. ¿Qué pasa? Si fuera más grande que el caudal de equipamiento, pues este caudal QD no lo podemos utilizar, ya que está superando el caudal de equipamiento. Entonces esa es la condición que tenemos que agregar. Ahora sí nos vamos a ir solo con un else, porque ya no hay que agregar ninguna condición adicional después de esta. Y vamos a poner entonces que el caudal turbinado en la posición Q va a ser igual al caudal de equipamiento. Es decir, no nos podemos pasar del caudal de equipamiento. Tenemos entonces end para acabar las funciones y podemos escribir aquí Qt para ver qué es lo que obtuvimos, cómo queda pues de resultado todo esto que acabamos de hacer. ¿Qué tenemos entonces? Si nos damos cuenta, para los caudales más grandes, que son los caudales que están al principio, de hecho aquí voy a mostrar este output para que entendamos a qué me refiero. En todos los caudales donde el caudal turbinado, el caudal disponible, perdón, supera el caudal de equipo, pues tenemos el caudal de equipo, ya que no lo podemos superar, no puedo turbinar más de la capacidad de la turbina, ese es el mensaje, ¿no? Pero cuando tengo menos, pues sí, vamos a ver cuál es el caudal que estoy turbinando, o bien, pues cuando el caudal es muy pequeñito, en alguna ocasión pudiese ser 0. Pues aquí resulta que siempre va a existir cierta cantidad de agua, no se tiene ningún 0 prácticamente. Así es que eso está bien. Vamos entonces, bueno, nuevamente, si el caudal disponible fuese menor que el caudal ecológico, o bien fuese menor que el caudal mínimo, pues aquí sí tendríamos varios ceros. Eso lo podemos comprobar acá. Por ejemplo, si el caudal mínimo sería el 50% del caudal de equipamiento, es decir, no podemos turbinar caudales mayores a 1.7 más o menos metros cúbicos, lo que vamos a tener va a ser que vamos a encontrar seguramente varios ceros. Aquí está, todo lo que está por debajo de 1.7 y pico, pues va a ser 0. Todo lo que es más pequeño que el 50% del caudal de equipamiento no se puede turbinar. Entonces vemos que nuestra función, o nuestro código, mejor dicho, sí tiene algún sentido. Vamos a dejarlo entonces conforme lo original, que es el 10% para una turbina Pelton. Y nos damos cuenta que pues prácticamente siempre habrá algo que turbinar. A veces será pequeñito, pero siempre habrá algo que turbinar. Bueno, quizás
930 litros, pues tampoco es que sea tan pequeñito, ¿no? Sí hay algo de agua ahí todavía disponible. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir las pérdidas. Este podrá ser un tema particular de hidráulica, que vamos a hacer aquí unas simplificaciones bastante drásticas, pero con el objetivo de ver cómo podemos utilizar la herramienta. La parte hidráulica tendrá que abordarse por aparte. Vamos entonces a escribir un ciclo for y vamos a utilizar nuevamente una variable Q que va a ser válida, es decir, cada caudal, para cada caudal Q, de 1 hasta la longitud nuevamente de QD. Siempre vamos a basarnos en la longitud de ese vector. Vamos a calcular la velocidad. La velocidad en la posición Q va a ser igual a 4 multiplicado por el caudal turbinado en la posición Q, dividido esto dentro de el área, que va a ser pi, variable pi, multiplicado por el diámetro de t, punto exponencial, ya que se trata de un vector lo que vamos a operar, elevado al cuadrado. Ok, entonces este es un ciclo también. Y podemos definir también un determinado, bueno, si queremos ver las velocidades, podemos entonces aquí escribir vel. Aquí tenemos las velocidades para cada caudal. Y también vamos a definir un porcentaje de pérdidas. Esto es algo que vamos a simplificar bastante. Vamos a llamarle PP a las pérdidas totales y vamos a definirlo como pérdidas, como un porcentaje de pérdidas totales en la tubería. Vamos a establecer 7.5%. Es bastante, pero eso nos va a quedar bastante holgado, considerando que son pérdidas tanto mayores como menores. Pérdidas por fricción, por bifurcaciones, por artefactos, por todo. Vamos entonces 75. Coloquemos aquí un mensaje que nos recuerde porcentaje de pérdidas en la tubería, ¿ok? O en el penstock, ¿ok? Entonces, una vez hecho eso, podemos calcular la caída neta para cada caudal. Vamos a ejecutar acá. Aquí tenemos el porcentaje de pérdida, las velocidades, ¿no? Vamos a colocar entonces aquí, creemos una nueva sección. Podemos colocarle un texto, recordemos que es bueno irlo documentando bien. Caída neta. Ahora sí, calculamos la caída neta. Igual utilizamos un ciclo for que va a ir para cada caudal Q minúscula, así le hemos ido llamando. Lo mantenemos de 1 hasta la longitud total de QT. Vamos a tener entonces que caída neta HN en términos de Q, es decir, para cada posición Q, va a ser igual a la altura bruta menos la altura bruta multiplicada por las pérdidas. Como establecimos un porcentaje, eso nos va a funcionar. Vamos a establecer ahora una información adicional que tiene que ver con el equipo electromecánico, que es el rendimiento de la turbina y del generador. Algo que podemos hacer es aquí mismo, en la información de la turbina, pues definirlo. Llamémosle Rgen al rendimiento del generador. Pongamos un 0.96%. Al rendimiento del transformador también le podemos poner un valor, pongámosle 0.98. De repente un poco alto esto, ¿no? Vamos 0.92, por ejemplo, 0.95, no sé. Depende ahí de lo que el fabricante nos podrá ofrecer, ¿no? Y también podemos definir un rendimiento del grupo, un rendimiento total del grupo. Vamos a ejecutar. Y ese rendimiento del grupo
pues va a ser una función que va a depender de los caudales. Entonces, si quieren, si nos pasamos nuevamente por acá, creemos una nueva sección. Recordemos siempre que esta sección de las funciones tiene que ir de último. Siempre que definimos funciones, las funciones van de último, como se explicó en su respectiva sección. Vamos a definir entonces un rendimiento del grupo. Llamémosle R o G. Y ese va a ser igual a ¿qué? Al rendimiento de la turbina por el rendimiento del generador por el rendimiento del transformador. Recordemos que el rendimiento de la turbina es una función RT que va a recibir QT, el caudal turbinado, y se recibe como segundo argumento el caudal de equipamiento, multiplicado esto por Rgen, multiplicado esto por Rtrans. Aquí lo tenemos listo. Ese es el rendimiento del grupo, ¿no? Ahora vamos a establecer un ciclo for para convertir esto en un vector. Vamos a irnos desde Q igual a 1 hasta la longitud que hemos tomado como referencia para todo, que es el caudal disponible. Y vamos a calcular el tiempo pues que cada caudal está presente, ¿no? T en la posición Q va a ser igual a 24 horas multiplicado por la variable días que establecimos anteriormente, ¿no? En la posición Q. Esta variable, recordemos que está nombrada al principio del problema. Y también vamos a tener, vamos a calcular la potencia directamente. Vamos a crear un vector para esto, for Q, lo mismo, 1 hasta la longitud total del caudal disponible que tenemos como referencia, pot, que va a ser la potencia en la posición Q, y aquí algo muy importante, recordemos que pot y recordemos que T ya lo definimos anteriormente, de hecho está aquí, pero hasta este momento es un vector de ceros, tanto pot como T, y lo que estamos haciendo al momento de definir estas funciones o estos ciclos es rellenando esos ceros que actualmente tenemos, porque eminentemente no es todo cero, ¿no? Entonces, cada pot en la posición Q va a ser igual al rendimiento del grupo en la posición Q multiplicada por la altura neta en la posición Q. Aquí ya estamos calculando la potencia, ¿no? Por el caudal turbinado en la posición Q también por 9.81 por la gravedad. Esto que tenemos aquí va a ser potencia en megawatts. Podemos escribir al final pot para ver qué resultado nos da. Tiene sentido, ¿no? 7 punto y pico quiere decir que la potencia máxima de este proyecto o de esta turbina es de 7.44 megawatts. Y nos damos cuenta que en la medida que cae el caudal, pues vamos a tener menor potencia, ¿no? Hasta llegar a una potencia de 2 megas. Eso es importante. Ahora miremos la producción. La producción. Establecemos entonces otro ciclo for, siempre bajo los mismos criterios que ya hemos establecido, basado en el QD. Y la producción la vamos a calcular como la producción, que hasta ahorita está vacía, en la posición Q, va a ser igual a la potencia en la posición Q, multiplicada por el tiempo en la posición Q también, dividido dentro de 1000. Aquí vamos a estar hablando de producción en megawatts hora al año. ¿Ok? Ejecutamos. Y no lo hemos visto porque no escribimos al final prod. Ahora sí.
que nos muestre el valor de la variable prod. Aquí tenemos, ¿no? Cómo va creciendo esa producción en la medida que llegamos al año. Ahora, algo que es importante es que si nos damos cuenta tenemos la producción distribuida a lo largo del año, pero nos interesa conocer la producción total. Así es que manipulemos un poquito esta información. Vamos entonces a definir la producción total, PRODOT, llamémosle, que va a ser igual a la suma de cada uno de los elementos del vector PROD. Ahí está. 4.79 y pico por 10 a la 5. ¿Ok? Estamos hablando entonces ahí de la producción total que vamos a tener en un año, en megawatts hora al año, ¿no? Ahora vamos, bueno, que de hecho, sí, esto es en megawatts hora. Bueno, de hecho aquí cuidado con las dimensionales porque estamos hablando 1.77 por 10 a la 4. Estamos hablando en realidad de, sí, estamos bien con las unidades. Hay que ser bien cuidadosos con esto porque por la forma en que está expresando el resultado nos podríamos llegar a confundir. Pero está bien, lo podemos revisar con detenimiento, no hay problema. Vamos a definir las horas equivalentes, HEQ, que va a ser igual a la producción total. Lo tenemos ahí, dividido dentro de 8000, multiplicado por 1000, para tener horas equivalentes. Tenemos entonces 5.99 por 10 a la 4 horas equivalentes. Esto está bien. Y las horas equivalentes nos sirven para determinar el factor de planta, FDP. Esta es información sumamente valiosa para un proyecto de este tipo, HEQ, dividido dentro de 8760. Esto nos va a dar el factor de planta. Estamos hablando de 6.84. De hecho, estos números son un poco altos. Quizás aquí estamos multiplicando, son días por caudal, es lo que nos interesa aquí, ¿no? Ejecutemos todo nuevamente para ver números aquí. Esto vamos a ver si es más razonable. Esto es mucho más razonable, sí. Yo creo que aquí estábamos equivocados, definitivamente, ¿no? Estamos hablando acá de, en megavatios, estamos hablando de 2.5 por 10 a la 3. Esto suena más razonable. La producción total, estamos prácticamente en 41.000 megawatts, que son 41 gigawatts. Esto está bien, esto ya tiene sentido. Y un factor de planta del 0.59. Esto sí tiene lógica. Eso quiere decir que la planta va a estar funcionando el 0.59 del tiempo. Es un razonamiento aproximado de lo que es el factor de planta, ¿no? Es decir, de su capacidad total va a estar funcionando en promedio 0.59 o 59%. Esto está bien. Importante, como decía anteriormente, ir asegurándonos de estos chequeos para comprobar que estemos utilizando la información adecuada. Y aquí tomar nota que es la cantidad de días presentes al año cada uno de los caudales que tenemos. Entonces esto es lo que tenemos por lo pronto en materia de resultados. Continuemos con esto. Queremos obtener entonces una tabla. Si queremos tabular todo lo que hemos creado, podemos crear una tabla, llamémosle data a esa tabla. Utilizamos la función table y le vamos a pasar lo que queremos mostrar. Pasémosle los días por caudal que vamos a tener. Pasémosle el caudal turbinado. Pasémosle también la potencia y la producción. Ejecutamos y vamos a obtener una tablita, como lo vemos aquí en el output, con cada uno de los datos que escribimos en los argumentos, ¿no? Esta tabla ya la podremos utilizar. Aquí podemos salir para ver la tabla en este formato.
Muy bien. Ya que tenemos eso, podemos realizar una curva de producción. Esto es algo bastante interesante para ver cómo se comporta la producción a lo largo del año. Vamos a crear aquí un texto, curva de producción. Vamos con código entonces, creemos una variable YP. Vamos a pasarle entonces la producción, es lo que vamos a plotear. XP, vamos a pasar los días en el eje horizontal. Vamos a llamarle pplot, por ponerle un nombre. Y vamos a pasar entonces la función plot con los argumentos que definimos, XP, YP. Una gráfica bastante simple. Vamos a ponerle algunas leyendas y algunas etiquetas para reconocerlo. YLabel, le vamos a pasar entonces días. Vamos también ahora a ponerle en el eje vertical YLabel, vamos a pasarle producción. Importante las unidades, ¿no? Megawatts hora. Sería MW multiplicado por hora, lo que estamos mostrando acá. Y le podemos poner un título también, ¿no? Title. Vamos a llamarle curva de producción. Ejecutemos. Aquí nos damos cuenta, ¿no? Cómo es que la producción se va obteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, en el día 0, cuando tenemos pocos días, vamos a estar teniendo un caudal grande, entonces la producción es grande, y conforme avanzamos a lo largo del tiempo, como podemos ver, los últimos caudales son pequeños, entonces esos caudales van cayendo y la producción también va cayendo hasta un punto en donde, bueno, aquí ya estamos fuera de los 365 días, que es lo que tenemos, ¿no? Prácticamente eso es lo que tenemos. Y también podemos hacer un gráfico que nos muestre los caudales turbinados, cómo se fue turbinando a lo largo del año. Podemos crear aquí una segunda gráfica. Vamos a crear una nueva sección. Caudales turbinados. Y vamos a crear algo similar, ¿no? Vamos a ponerle YQ. Caudales turbinados. XQ. Vamos a ponerle días. Qplot. Vamos a llamarle al gráfico. Vamos a utilizar entonces plot con las variables que acabamos de definir, ¿no? YQ, XQ. Y de hecho podemos ponerle posteriormente todos los datos, todas las etiquetas que deseamos. Aquí aparece que hay un error, que fue lo que hicimos. Ah, ok, no puse plot, aquí me está indicando si quiero corregir, fix. Nuevamente ejecutamos y ahí está, ¿no? Es cómo es que vamos a estar, cuáles son los caudales turbinados a lo largo del año completo. Pues bien, básicamente con esto concluimos el ejercicio. Bueno, en realidad podemos generar todavía los outputs. Creo que es algo importante, no lo olvidemos. Pero la generación de los outputs es algo bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, podemos generar un fprintf al cual le vamos a pasar el mensaje, la producción anual es, le pasamos un símbolo de porcentaje, un colocador, hagamos un float de 2 posiciones decimales, .2f para ello, y vamos a indicarle que está en megawatts hora, HR. Y le vamos a pasar en ese posicionador el valor de producción total, ProTot, ¿okay? Que es un valor único. Ejecutamos y vamos a tener ahí
La producción anual es de 41.387 MWh. Sí, está bien, 41.38 gigawatts. Esto tiene sentido para las cosas que definimos arriba, ¿no? También podemos poner la potencia máxima, es otra cosa que le interesaría conocer a cualquiera de este ejercicio que hicimos. Vamos a copiar aquí y vamos a poner la potencia máxima es igual, un punto 2 float nos va a funcionar. Esto no está en megavatios, hora, sino en megawatts simplemente. Y esto va a ser la máxima potencia, ¿no? Pero importante, como vimos hace un momento, la potencia máxima la estamos definiendo en watts en realidad, ¿no? Esto creo que es importante. De repente aquí esto de ser potencia en watts, porque si nos damos cuenta son 7 por 10 a la 3, ¿no? Si es que en realidad son watts esto. Importante aquí, ¿no? Entonces, si la queremos expresar en megawatts, lo que tenemos que hacer entonces es tomar el valor máximo que se obtuvo, porque ese es un vector, ese es un vector de muchas filas, no es un vector de una única fila. Entonces vamos a tomar el máximo que se obtuvo y lo vamos a dividir dentro de 1000. Ahora sí, 7.44 megawatts. Esto sí ya tiene mucho sentido. De lo contrario, si no colocamos esa simplificación, esa división, pues lo vamos a tener en watts. Entonces quitamos aquí el mega y quitamos aquí la división dentro de 1000. Ahí lo tenemos en watts y en megawatts. Y el factor de planta que habíamos determinado también lo podemos presentar acá como parte del output. Vamos entonces, el factor de planta es 0.2f, este es adimensional. Vamos entonces a pasarle acá f de p. Ahora sí. Pues bien, ahora que hemos ya mostrado estos resultados, pues ya estamos concluyendo el ejercicio. Ahora sí, como nos damos cuenta, es un ejercicio que ha abarcado muchísimos elementos, desde extraer información de una hoja de cálculo, establecer variables determinadas. La estrategia que seguimos fue generar vectores vacíos, matrices de una única columna vacías, las cuales las fuimos alimentando con los ciclos que tenemos aquí. Claramente esto se podrá organizar un poco mejor, le podremos poner más títulos dependiendo de qué fue lo que se hizo en cada sección, con el objetivo pues de tener algo que se entienda, que se pueda ver de manera más sencilla, ¿no? Pero pues el contenido, el corazón, que es lo que interesa, lo tenemos pues ya de alguna manera escrito, codificado a través de este ejemplo.